Saludos a todos, muy buenas y bienvenidos a Madridismo al Día. Vamos a hablar de una jugadora que a mi juicio está siendo una de las jugadoras revelación no solo del Real Madrid femenino, sino de la temporada en la primera Iberdrola, de las mejores futbolistas nacionales y una jugadora con una proyección brutal. Una futbolista que además ha tenido que jugar este año en una posición que no es la suya, en una posición donde ha tenido que habituarse y donde, más allá de, oye, algún error puntual, creo que el nivel que está ejerciendo Olga Carmona es muy bueno en líneas generales. Olga Carmona, que ya la tenemos en la selección española con Jorge Vilda, se ha estrenado y que en ese lateral carril extremo izquierdo está dando muy buen rendimiento. De hecho, en las últimas semanas, con todas las complejidades en forma de falta de juego que está teniendo el Real Madrid, Olga está siendo de lo poquito potable, ¿no? De lo que más o menos se mantiene como una constante. Y David Aznar la está empleando en ese doble lateral con Marta Corredera, en muchos casos en ese lado izquierdo, y lo dicho, está teniendo en algún momento algún error defensivo natural, normal en una futbolista que siempre ha jugado de extremo izquierda, pero que no en vano quizás esto le pueda hacer crecer y madurar como jugadora. Cuando los futbolistas y las futbolistas se demarcan en distintos puestos de manera multifuncional, ya sea en un lado del campo más defensivo o más ofensivo, eso en muchos casos enriquece, ¿no?, a los jugadores. Por lo tanto, creo que esto al final también a ella le va a hacer crecer. De hecho, actualmente David Aznar es que no tiene una lateral izquierdo como tal, por lo tanto Olga está teniendo que jugar ahí por eso mucho tiempo. Y bueno, creo que es muy meritorio, ¿no?, el temporadón que está haciendo Olga, aportando asistencias, algún gol y dando la sensación de que tenemos una jugadora para ese carril izquierdo para mucho tiempo y que ahora está dando un buen nivel, pero que en esa proyección y en ese impacto va a ser mejor si cabe, ¿no? Yo la espero no solo importante ahora, sino importante de cara a la próxima temporada, en esa temporada donde todo hace indicar que vamos a pelear por estar en la Champions y nada se tuerce de manera brutal. Y donde es una futbolista que además de sus cualidades técnicas, de un gran pie, una gran capacidad de pase, de desborde, de llegada por sorpresa y peleadora, porque tiene carácter, es una jugadora que da la sensación de ser madura, ¿no?, en el terreno del juego. Y eso, cuando vemos futbolistas tan jóvenes, creo que es algo muy interesante de valorar. No es una futbolista que la tiemblen las piernas, todo lo contrario, si tiene que meter pierna, mete pierna, si tiene que ir al quite va, y aunque tenga, pues bueno, una complexión física más bien delgada, que le impide a veces cuerpear bien, bueno, con todo y con ello no se arruga en el terreno de juego. Así que yo, al menos en cuanto a conclusiones de los nuevos fichajes que hemos tenido este año, Olga está siendo de las mejores noticias en esta idea de fichar futbolistas nacionales de nivel o de proyección, que puedan proyectarse como futbolistas importantes, que esto, como he dicho en otros vídeos, tiene que cuajar también con grandes futbolistas internacionales, pero hablando explícitamente y puntualizando en la figura de Olga Carmona, como madridista yo estoy muy contento por su labor y espero que siga creciendo, porque es una jugadora que transmite sensaciones de algo especial, algo diferente, algo distinto, y que esta temporada, fuera de algún momento que ha tenido que parar, está siendo solvente, de las jugadoras más solventes para el Real Madrid de David Aznar. Me gustaría que dejéis los comentarios al respecto de Olga, de otras jugadoras que consideréis que haya que hacer vídeo. Bueno, he visto que se está hablando de la continuidad de David Aznar, quizás en breve haga un vídeo analizando los pros y contras de su figura dentro del Real Madrid. Bueno, creo que el Real Madrid femenino va a dar mucho que hablar en muchas cuestiones y va a haber muchas noticias seguro en las próximas horas. Deja tu comentario, suscríbete, nos vemos en el próximo vídeo, adiós.